La multitud se sorprendió al ver esto. Todos sabían que Lin Fengyun estaba allí por la caracola rugiente, buscando venganza por la muerte del Señor Supremo de la caracola. Sin embargo, en realidad estaba elogiando a Li Qiye con un tono más pacífico. Esto sorprendió a todos. Debería hacerlo. Un antiguo antepasado coincidió con su punto de vista y asintió. Los 13 palacios son únicos en la historia. El espíritu celestial debería colaborar para preparar a un talento como Li Qiye para que se convierta en emperador, el mejor de todos los tiempos. En ese momento, quienes lo ayuden se convertirán en héroes meritorios y las innumerables razas de los 9 mundos acudirán al espíritu celestial para ofrecerle sus tributos. De hecho, muchos antepasados perspicaces y peces gordos estuvieron de acuerdo con Fengyun y sintieron que derrotar a Li Qiye sería demasiado lamentable. ¿Es tu opinión personal o representas a todos aquí? Preguntó Li Qiye, divertido, y sonrió. Fengyun lo miró y explicó lentamente. Si estás dispuesto a dar un paso atrás, puedo deliberar con todos aquí. Y en cuanto a tu disputa con la caracola rugiente, también puedo ser el árbitro. Solo tienes que confesar tus crímenes y disculparte sinceramente, y todo se resolverá. Fengyun es sin duda un personaje sabio, por ser tan benévolo. La gente común no se compara con él. Muchos suspiraron al oír esto. Si el hermano Fengyun desea una tregua, tampoco es difícil, dijo Shen Mengtian, mirando fijamente a Li Qiye durante un buen rato antes de añadir. Yo también puedo dejar esta disputa, pero tiene que haber un acuerdo, añadió Dualshield. Ninguna animosidad dura para siempre en este mundo. Creok Bamboo finalmente habló. Solo depende de si estás dispuesto o no. En un instante, la atmósfera tensa que podría estallar en cualquier momento se calmó debido al cambio de actitud de Lin Fengyun. Espero que no peleen. Alguien apretó el puño y dijo. Si el espíritu celestial pudiera solidarizarse con 6 personajes invencibles que protegen a Li Qiye, sin duda sería imparable en los 9 mundos. ¿Quién podrá competir contra él? Por ello, muchos esperaban un resultado pacífico entre ambas partes, ya que sería muy beneficioso para el espíritu celestial. ¿Cuál es la condición? Li Qiye no mostró ninguna ansiedad al responder. La reencarnación de 9 hojas. Drietre tomó la iniciativa antes que los demás. Mientras entregues la hierba, todo es negociable. Los demás se miraron entre sí y no hablaron todavía. ¿Entonces quieres la hierba? Preguntó Li Qiye con calma. Esta es una medicina inmortal suprema. Con ella, uno tendría la oportunidad de reencarnar con sus recuerdos pasados. Mucha gente ha codiciado este objeto a lo largo de la historia. Incluso los emperadores quieren conservarlo como un plan de contingencia para el futuro. ¿Qué? ¿De verdad esta hierba puede hacer eso? Quienes no conocían la medicina quedaron atónitos. En Grodal, todos sabían que era una medicina inmortal. Algunos incluso creían que otorgaría vida eterna, pero nadie conocía los detalles exactos hasta ahora. ¿Quién no querría renacer? Incluso el antepasado más estoico se tragaba la saliva con avidez. De hecho, existía la posibilidad de renacer con la reencarnación de 9 hojas. Una hoja tenía un 20% de probabilidades de éxito. Sin embargo, el resultado no siempre era el mismo. La probabilidad de conservar los recuerdos era incluso menor que en una reencarnación normal. Para otros expertos, esta apuesta podría valer la pena, pero un emperador no necesariamente querría apostarlo todo a una probabilidad tan baja. De hecho, Shen Mengtian y el monarca Estigio tragaron saliva después de escuchar esto y claramente se sintieron tentados. Esto no era nada extraño. Todos, salvo Lin Fengyun, tenían una esperanza de vida cada vez más corta. Además, la habían prolongado muchas veces en el pasado, así que ya no era una opción. Tenían 2 opciones en ese momento. Esperar la muerte o arriesgarse a comer la hierba. Para ellos, nada era más tentador que renacer. Incluso si solo hubiera un 20% de posibilidades, lo aceptarían. Fengyun, por otro lado, era el más joven y estaba lleno de vitalidad. Por eso, era el único que no necesitaba las 9 hojas. Solo hay uno, ¿cómo lo dividirán? Li Qiye rió entre dientes y miró al grupo. El grupo llegó a un consenso en poco tiempo. Por supuesto, los forasteros desconocían sus acuerdos. No es asunto tuyo, dijo Shen Mengtian. Solo dame la hierba y todo es negociable. Puede que ni siquiera te hagamos daño. Los espectadores que usaban sus espejos se angustiaron. Algunos empezaron a ver el amanecer, una oportunidad para que la tormenta terminara. Entonces, ¿debe haber otras condiciones? Li Qiye no se sorprendió en absoluto. El grupo se miró y Fengyun comenzó. Caballeros, si no les importa, puedo actuar como mediador. Mientras Li Qiye entregue la hierba, nadie tendrá que complicarle las cosas.
Solo necesita dar una pequeña compensación. Ese es Lin Fengyun, digno de su fama de héroe. Es mucho más benévolo que otros y realmente aprecia los talentos. Algunos personajes mayores lo elogiaron de inmediato. La perspicaz multitud pudo ver que, aunque los otros 5 afirmaban estar allí para vengarse, su verdadero objetivo probablemente eran las 9 hojas. A diferencia de los demás, Lin Fengyun no necesitaba las 9 hojas a su edad. En gran medida, estaba allí para saldar su deuda de vida con la caracola rugiente. En poco tiempo, las partes se tranquilizaron. La paz era posible, pues su objetivo final eran las 9 hojas. Obtener justicia para sus subordinados vino después. Por supuesto, también estarían encantados de darle una lección a Li Qiye. Sin embargo, el cambio de actitud de Fengyun como mediador los obligó a mostrarse más dispuestos. Podrían ser más poderosos que él, pero era demasiado joven y vigoroso. Por lo tanto, la sensibilidad era la mejor opción. Por desgracia, les resultó difícil aceptar que se tratara de un castigo leve. Después de todo, dejar que Li Qiye saliera airoso perjudicaría tanto su prestigio como la posición de sus sectas. Al final, los 5 llegaron a un entendimiento tácito después de mirarse unos a otros por un momento. No necesitamos seguir con esto. Finalmente, Stygian dijo. Además de las 9 hojas, Li Qiye debe compartir el método para cultivar los 13 palacios. Con eso, todas las disputas pasadas serán aniquiladas. No tengo ninguna objeción a esto, sonrió Shen Mengtian. Yo también puedo aceptarlo, asintió Creed Bambo. Dualchild y Drietre también estuvieron de acuerdo. Su propósito, al principio, eran las hojas, ya que no sentían ninguna enemistad contra Li Qiye. ¿Por qué rechazarían la oportunidad de obtener 13 palacios? Todos contuvieron la respiración ante el espejo y sintieron que esto era imposible. Los 13 palacios fueron un logro único. Li Qiye rompió con el sentido común al ser el primero en la historia en tener 13. Piénsalo, esta era una ley de mérito capaz de crear 13 palacios. ¿Cuán valiosa era? Superaba incluso a las leyes de físico inmortal. Quizás todas las leyes de este mundo no eran tan valiosas como esta. Nadie renunciaría a un método así debido a su inmensurable valor. Seguro que Li Qiye no estará de acuerdo. Expertos que lo han visto varias veces murmuraron. Una persona tan feroz como él jamás se sometería ni haría concesiones, y mucho menos entregaría algo tan preciado. El espíritu celestial permaneció en silencio ante estas circunstancias. Esperaron pacientemente la respuesta de Li Qiye y su decisión. Li Qiye seguía sentado arriba. Un momento después, no pudo evitar sonreír. ¿Entregar las 9 hojas y el método para 13 palacios? Una sonrisa burlona apareció en su rostro. Compañero daoísta Li, vale la pena considerar esto. Fengyun dijo. Da un paso atrás y sumérgete en la inmensidad del mundo. El gran Dao es largo, con la suavidad y la dureza coexistiendo. La flexibilidad es la única manera de alcanzar el fin. Fengyun lo llamó compañero daoísta en ese momento, demostrando así su gran aprecio por Li Qiye. Si de verdad intentan ayudarme, solo puedo decir que lo agradezco. Li Qiye respondió con una sonrisa. Sin embargo, no tienen clara la situación. La ventaja está de mi lado. Tengo el control total, así que quien debería estar proponiendo condiciones soy yo, no ustedes. No veo tu ventaja en ninguna parte, dijo Drietre con frialdad. No es tu culpa, dijo Li Qiye tranquilamente. Después de todo, tienes una visión limitada, ¿cómo puedes ver la inmensidad del mundo como ranas bajo un pozo? Tú. El grupo se enfureció al instante tras recibir tal desdén. Aunque poseían un gran autocontrol, aún conservaban el orgullo de ser los más fuertes de los 9 mundos. ¿Quién no les mostraría respeto? Además, los 6 juntos podían hacer temblar a todo el espíritu celestial. Ahora, un joven como Li Qiye los trataba con desprecio, como si no valieran nada. Les costaba mantener la calma. Como dice el dicho, hasta un Buda de arcilla se enojaba a veces. Compañero daoísta Li, una oportunidad nunca volverá si no la aprovechas a la primera. Fengyun notó su arrogancia y dijo. Eres realmente fuerte, pero incluso si hoy tienes la ventaja, no creo que puedas escapar. Piensa con cuidado en lugar de dejarte llevar por tus emociones. A lo que Li Qiye respondió. Siempre he actuado con cautela, nunca me he dejado llevar por las emociones. Pero si quieres que tome una decisión, también te la daré. Dicho esto, miró fijamente a Fengyun y dijo. Tienes un talento excepcional. Si te sometes y trabajas para mí, te enseñaré un par de cosas. Será toda una vida de beneficios. Luego miró a los demás. En cuanto a ustedes, no tienen ningún valor aquí.
Son demasiado viejos y tienen una vida marchita, solo un puñado de personas a punto de morir. En términos de fuerza, ni siquiera alcanzan el nivel de asaltante emperador, completamente inútiles. Pero yo soy una persona misericordiosa. Mátense ahora y perdonaré a sus descendientes y sectas. De lo contrario, también los aplastaré. Todos quedaron boquiabiertos ante los espejos celestiales. El mundo conocía la agresividad desenfrenada de Li Qiye, pero ahora, quería que Feng Yun se sometiera y que los otros 5 se suicidaran para evitar la destrucción de sus sectas. No había palabras para describir esta demostración imperiosa. Si no fuera por sus ilustres hazañas anteriores, otros lo considerarían imbatible ahora mismo, en cuanto a presumir. Por desgracia, quienes lo vieron en acción no lo opinaron así en absoluto. Si esta afirmación no provenía de la arrogancia y la ignorancia, ¿qué clase de movimientos asesinos tenía bajo la manga para enfrentarse a estas 6 existencias invencibles? La gente no pudo evitar reflexionar. No podían imaginar una situación en la que pudiera matar a los 6. Pero a juzgar por su actitud, parecía tener plena confianza en llevar a cabo esta sencilla tarea. La confusión reinaba en el aire. Nadie sabía qué le quedaba en su arsenal. ¿Es un emperador?, murmuró alguien. Claro, todos sabían que era imposible, pues se darían cuenta si se hubiera convertido en uno. Jajaja. Dualchild estalló en carcajadas en ese momento. ¿Aplastar nuestras sectas? ¿Es una amenaza? Se rió a carcajadas y no le importó en absoluto porque sus sectas ya habían decaído. Tanto el linaje imperial de su padre como la secta de su madre árbol se han deteriorado. De hecho, a él tampoco le importaban, pues su prioridad era él mismo y la prolongación de su vida. Nunca le importó el bienestar de estas sectas. Adelante, haz tus amenazas después de que salgas vivo de aquí, dijo Dietrich con desprecio. Al igual que Dualchild, a Dietrich le importaba un bledo. A pesar de los rumores de que era un padre árbol renacido, su secta desapareció hace mucho tiempo, así que esto no representaba una amenaza para él. En este lugar, solo Shen Mengtian, Creot Bambo y el monarca Estigio aún tenían sectas. El propio Lin Fengyun no pertenecía a la caracola rugiente. ¿Destruir mi secta? Creot Bambo se burló. ¿Solo contigo? Ni mucho menos estoy calificado para decirlo. Lo dijo con gran seguridad. Su tierra ancestral tenía 3 árboles ancestrales y era considerada uno de los linajes más fuertes del espíritu celestial. También era conocida como un lugar inexpugnable. Ni siquiera los emperadores podían penetrarlo. Piénsalo. Un árbol ancestral ya era lo suficientemente fuerte. Ahora imagina 3. Solo la tierra no puede alcanzar la cima. No hay nada difícil en destruirla. Li Qiye sonrió con sorna. La expresión de Creot Bambo se tornó fea. Si hubiera sido más joven, habría señalado a Li Qiye y maldecido. Sin embargo, a su edad, logró mantener la calma y simplemente lo fulminó con la mirada. Feng Yun simplemente suspiró suavemente. De verdad quería proteger a Li Qiye, pero su actitud era demasiado clara. En esta situación, no había lugar para la negociación, solo una lucha a muerte. Ja, cualquiera puede presumir. Dietrich respondió con frialdad. Li Qiye, nuestra paciencia es limitada. Entrégame las 9 hojas o te haremos sufrir un destino peor que la muerte. Árbol seco ha perdido la paciencia. Era diferente a los demás, que también querían el método de los 13 palacios. Su objetivo era mucho más simple. Solo las 9 hojas. Además de no poder negarse a Dualchild, también necesitaba las 9 hojas. De hecho, quería apoderarse del objeto a solas con Dualchild. Por otro lado, Shen Mengtian, Creot Bambo y Stygian tenían sus propios planes, algunos para beneficio de sus sectas. Sin embargo, Dietrich y Dualchild podrían considerarse desenfrenados. Podrían pagar cualquier precio por las 9 hojas, incluso emboscar a los demás para monopolizar el tesoro. ¿Primero tú solo o todos juntos? Li Qiye miró al hombre impaciente y sonrió. Esta actitud desdeñosa enfureció aún más a Dietrich, ya que era un personaje que había disuadido al mundo antes. Junior, eres muy fuerte, pero si crees que puedes con los 6 tú solo, te tienes demasiado en alta estima. Dietrich se burló. Yo solo soy suficiente para darte una lección y mostrarte la inmensidad del cielo y la tierra. Sabía que Li Qiye era poderoso, pero también confiaba en su propia fuerza. Aunque no pudiera matar a este joven, aún podría luchar contra él con varios miles de movimientos. ¿Dame una lección? Li Qiye escuchó la agresiva respuesta de su enemigo y dijo. Solo eres una hoja que crece del árbol seco. ¿De verdad te crees un padre árbol reencarnado? Con tus superficiales habilidades, por no hablar de darme una lección, no podrás resistir ni un solo movimiento.
Un movimiento, Drietre se quedó un poco atónito. Creyó haber oído mal al tipo. Sí, basta con un movimiento para acabar contigo. Liquille se rió entre dientes y extendió lentamente un dedo. Drietre lo escuchó claramente esta vez y se quedó atónito al ver el golpe del dedo. El resto del grupo también estaba asombrado. Incluso personajes invencibles como ellos se quedaron boquiabiertos y creyeron haberlo oído mal. Sin embargo, comprendieron que no era un error, pues Liquille efectivamente había levantado el dedo. Fue un solo movimiento. Imposible. Exclamaron los expertos que observaban desde sus espejos y los maestros presentes junto al acantilado tras confirmar la intención de Liquille. Simplemente se negaron a aceptar que usara un solo movimiento contra el ancestro divino árbol seco. Esto debía ser una fantasía. Tal vez fuera posible para un emperador, pero definitivamente no para un joven como Liquille. Drietre pensó que estaba loco y reiteró: ¿Estás seguro de que puedes matarme con un solo movimiento? Sí, solo uno para matarte, respondió Liquille con firmeza y una sonrisa despreocupada. Una confirmación más dejó saber a la multitud que Liquille hablaba en serio. Poco después, el mundo quedó en silencio. Incluso sus oponentes se quedaron completamente sin palabras, pues compartían los mismos sentimientos que los espectadores. Sin embargo, Liquille parecía muy seguro de sí mismo. Jajaja. Drietre estaba furioso y se rió. ¿Un solo movimiento para matarme? Jajaja, esto es lo más arrogante que he oído en mi vida. ¿Quién te crees que eres? Matarme de un solo movimiento. Enloqueció de ira y solo anhelaba aniquilar a este enemigo. Pudo contener el acto de desdén de Liquille antes, ya que debía mantener su estilo de maestro. No había necesidad de ser exigente con un subalterno o dañaría su imagen. Pero ahora, su furia se desató. Recordemos que era considerado un asaltante del emperador, uno de los personajes más fuertes de Even Spirit. Sin embargo, un joven afirmó que podía vencerlo con un solo movimiento. Ser tratado como una hormiga por un joven era algo que superaba su tolerancia. Por lo tanto, reír era la única respuesta que tenía ante su furia. Soy Liquille y te mataré de un solo golpe. Espero que puedas recordar mi nombre antes de morir. Liquille sonrió con indiferencia. Estas palabras salieron fácilmente, pero ninguna otra declaración podría ser más dominante y impactante. Drietre dejó de reír porque se dio cuenta de que Liquille no estaba bromeando. El resto del grupo también estaba conmocionado. ¿Podría Liquille derrotar a Drietre con un solo movimiento? Dijo con frialdad. Joven, nadie puede hacer eso fuera de los emperadores inmortales, y tiene que ser un movimiento impulsado por la voluntad del cielo. Eso podría derribarme de un solo golpe. Ni siquiera sus ataques ordinarios pueden hacerlo. No era una declaración irrazonable porque incluso si no fuera un verdadero asaltante emperador, un ataque casual de un emperador no debería ser capaz de derribarlo. De hecho, los presentes no eran verdaderos asaltantes. Al menos, su cultivo y fuerza personal no alcanzaban ese nivel. Por ejemplo, Drietre era bastante poderoso, pero tenía defectos fatales. Por eso no pudo convertirse en un padre árbol. En cuanto a Stygian, si usara el arma de su progenitor, podría luchar contra un emperador durante 100 o 200 movimientos. Sin embargo, sus propias habilidades por sí solas no le permitirían hacerlo. Lin Fengyun era el más poderoso. Su cultivo estaba en el nivel de rey dios legendario. Por desgracia, su gran Dao era imperfecto e incompleto. Esa era su debilidad. Sin embargo, se rumorea que no tomó prestado ningún poder externo y aún así luchó contra el emperador inmortal Aoi durante cientos de movimientos. Por lo tanto, su poder fue ampliamente reconocido. Los forasteros podrían pensar que Stygian y su grupo eran asaltantes del emperador, pero los verdaderos maestros menospreciaban su título. A sus ojos, el grupo de Stygian no estaba calificado para ser considerado asaltante. Lin Fengyun fue la única excepción. Aunque era un poco más débil que los verdaderos asaltantes, provenía de una pequeña secta y alcanzó su nivel actual gracias a su férrea determinación. Por ello, los verdaderos maestros reconocieron sus logros. En definitiva, incluso si Drietre no fuera un verdadero atacante, simplemente no creía que Liquille pudiera derrotarlo con un solo movimiento, ya que ni siquiera los emperadores podían hacerlo. Solo tienes el poder de un dios rey de los 9 mundos, y aún así te crees un verdadero asaltante. Liquille rió entre dientes y dijo con ligereza. Incluso con el sello del padre árbol de nacimiento que te fortalece, permitiéndote ser un poco más fuerte que un dios rey de los 9 mundos común, sigues siendo solo un dios rey de los 9 mundos. Como ni siquiera eres un dios rey legendario, un solo movimiento es más que suficiente. ¿Qué es un rey dios legendario?
Muchos jóvenes nunca habían oído hablar de este título, así que tuvieron que preguntarles a sus antepasados. Un rey dios supremo. El ancestro más antiguo de una secta adoptó una expresión solemne. La leyenda dice que este es el verdadero reino para ser un asaltante del emperador. Dicen que hace mucho tiempo, Lin Fengyun se convirtió en un rey dios legendario. ¿Quién sabe si es cierto? Drietre gritó. Aunque no sea un dios rey legendario, aún puedo enfrentarme a ti. Drietre no supo qué hacer con su viejo rostro después de que Li Qiye revelara su pasado. Para personas de su nivel, ser llamado asaltante del emperador era una gloria suprema. Todo el mundo sabía que los emperadores inmortales eran intocables. Poder atacar a uno era un gran logro. Incluso perder contra ellos tras un enfrentamiento era prestigioso. Esto bastó para que el mundo los alabara durante una generación. Aunque nunca había luchado con un emperador, este título le daba alegría y gloria. Sin embargo, esta fuente de orgullo fue pisoteada por el discurso de Li Qiye. ¿Cómo no iba a enojarse? Vamos, un movimiento. Li Qiye ignoró su rostro y sonrió con indiferencia. Bien, bien. Quiero ver cómo me matas de un solo golpe. Drietre rió maniáticamente. Sin embargo, antes de salir a pelear, Dualchild inmediatamente lo detuvo. Hermano, espera o caerás en su pequeña trampa. Se creen demasiado. No necesito recurrir a trampas para lidiar con su grupo, respondió Li Qiye con una sonrisa. Dualchild, aún tranquilo, miró fijamente a Li Qiye. ¿Li Qiye, te atreves a apostar? ¿Y si no puedes matar al hermano Drietre? Drietre recuperó la compostura al instante tras ser detenido por Dualchild. Se burló y dijo. Así es. Junior, ¿qué harás? Parece que quieres ser astuto. Li Qiye sonrió. ¿No quieres las 9 hojas? Bien, si no puedo matarte de un solo golpe, las hojas serán tuyas. Drietre enfatizó en voz alta. ¿En serio? Los oponentes de Li Qiye no lo podían creer. No creían que pudiera matar a Drietre, así que no tuvieron problema en dejarlo intentarlo. Además, esta era una oportunidad para usar Drietre y ver los verdaderos movimientos asesinos de Li Qiye. Haré lo que te diga. Li Qiye rió entre dientes. No te preocupes. Si no puedo matarte, no solo una hoja, sino todo será tuyo. Todos estaban un poco conmovidos, incluido Dualchild, quien también estaba allí por las hojas. Incluso quiso participar en la apuesta, pero como Drietre era el primero en la fila, no pudo competir con él. De acuerdo, lo has dicho. Drietre se emocionó de repente. Pensaba que podría obtener la hierba con el fracaso de Li Qiye. Valía la pena. En definitiva, esto dependía de su confianza en que Li Qiye no podría matarlo de un solo golpe. Li Qiye sonrió y dijo. No te preocupes, ¿cómo puedo renegar delante de tanta gente? Si no puedo matarte, las hojas serán tuyas. Tal confianza hizo que los demás parpadearan. Esto tenía un gran significado y Li Qiye no pudo negarse, pues sería una mancha en su vida. Esto significaba que realmente estaba seguro de poder llevar a cabo la increíble tarea de matar a Drietre de un solo golpe. Esto inquietó bastante a los demás, pues significaba que no serían rival para Li Qiye. En poco tiempo, la confianza del grupo se desplomó. De acuerdo, probaré lo que puedes hacer. Drietre rió como un loco y salió. A sus ojos, simplemente no creía en esas tonterías, ni siquiera si alguien lo mataba a golpes. Un emperador podía hacerlo, pero Li Qiye no era un emperador. Hermano Drietre, puedes lograrlo. Espero tu victoria. Dualchild lo aplaudió al instante. En su opinión, era 100 veces mejor para Drietre conseguir las hojas que para los demás. Al fin y al cabo, tenían una profunda amistad, así que él también podría beneficiarse. ¡Bum! Drietre liberó su energía. A pesar de estar al borde de la muerte, alguien de su nivel seguía siendo aterrador incluso con tan solo una gota de sangre de longevidad. Su única gota fue suficiente para igualar la energía total de muchos cultivadores. Mientras el ancestro canalizaba su propia sangre de longevidad, una terrible tormenta azotó el mundo. Sus ojos estallaron con una luz aterradora. En una fracción de segundo, sus pupilas se transformaron en el ojo de la tormenta. Su resplandor podría destruirlo todo en el mundo, un poder de incontables estrellas en explosión. Al mismo tiempo, innumerables leyes del Dao surgieron de su cuerpo. Cada una de ellas semejaba una vena celestial. Se elevaban hacia el cielo como si quisieran romper el firmamento. Incluso las estrellas parecían diminutas ante ellos. Ya no era un anciano común y corriente, pues su aura común se había extinguido. Parecía una deidad que se yergue orgullosa en el cielo, con el poder de revertir el universo. Un solo gesto suyo podía derribar las estrellas, refinar el yin y el yang, y romper el ciclo del samsara.
Este era su verdadero yo, una apariencia digna de las palabras ancestro divino. Su apariencia y aura ordinarias de antes eran solo un disfraz. Esta es su verdadera fuerza. Incluso quienes lo observaban desde sus espejos podían percibir al ancestro dominando el mundo. Incluso los verdaderos maestros que observaban de cerca asintieron con la cabeza en señal de aprobación. Dietrich no es solo de nombre. Algunos personajes invencibles lo admitieron. Su afirmación de ser un asaltante emperador era de hecho un poco exagerada ya que no había alcanzado ese nivel, pero no se podía negar que era bastante poderoso. Clank. 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 Sus leyes del Dao se entrelazaron. Al instante siguiente, una fuerza vital ilimitada se derramó sobre él. El acantilado del dios roto, desierto y sin vida, revitalizó de repente como si la primavera volviera. En ese momento, un árbol apareció ante él. Parecía hecho de plata, pero emanaba un aire antiguo. Sus ramas giraban y emitían una atmósfera intocable. Era como si este árbol divino poseyera la fuerza más sagrada del mundo. Árbol seco desapareció en ese instante. Su cuerpo se transformó en una figura invencible, como la de un padre árbol. Emitía un resplandor verde inmenso. No solo podía tomar prestada la fuerza de un padre árbol, sino también usar el poder de los legendarios progenitores de los Treants. Todos podían sentir la vida que emanaba de su cuerpo, sin importar en qué parte del mundo se encontraran. Los expertos Treants percibían una resonancia con esta forma particular de árbol seco. ¿Eso es un padre árbol? Muchos Ents sintieron el impulso de adorar al quedar aturdidos. No. Un antepasado suspiró con emoción. Este es el sello de un padre árbol, el objeto más preciado de Dietrich y la razón por la que puede ejercer este poder. Los maestros cercanos contuvieron la respiración, pues nadie debería ser capaz de matarlo de un solo golpe con este poder. Al menos, nadie en el espíritu celestial. Árbol seco ha demostrado su mayor poder. A pesar de no ser la reencarnación de un padre árbol y de carecer de recursos de la secta de un padre árbol o de un linaje imperial, nació de un árbol ancestral marchito, por lo que posee su sello, que le otorga parte del poder de un padre árbol. A pesar de tener una cantidad minúscula de este poder, todavía fue suficiente para arrasar el mundo. Junior, es tu turno. Quiero ver qué puedes hacer. Árbol seco habló en su forma de padre árbol. Sus palabras parecían himnos inmortales. Árboles y vegetación empezaron a crecer en el acantilado. También empezaron a crecer frutas y flores. Sus palabras bastaron para convertir este lugar en un oasis. Este era el maravilloso poder de un padre árbol. Esta escena dejó atónitos a muchos expertos. Finalmente, vieron el potencial de un padre árbol en ese momento. Prepárense. Solo un movimiento. Li Qiye seguía sonriendo ante esta figura en particular. Zas. Los 13 palacios que reprimían al espíritu celestial emitieron una luz dorada inagotable. Inundaron cada rincón del mundo. El pabellón de las 7 artes marciales en el mar del demonio dragón, la isla dorada en el mar de Jade y las 4 ramas de Guchun en el mar del abismo, todos estos espacios en el mundo estaban saturados por esta luz. ¡Bang! En esa fracción de segundo, los vasos de la vida, la génesis y la atanasia aparecieron sobre su cabeza. Explosiones detonaron. El recipiente de la vida derramó suficiente energía sanguínea para llenar al espíritu celestial. El recipiente del Génesis parecía abrir un nuevo mundo en su interior al destruir primero al espíritu celestial. Finalmente, el recipiente de la Atanasia exudaba un poder eterno que superaba el tiempo mismo. La misteriosa era legendaria llegó repentinamente al presente con su fuerza eterna e inmutable. Esta es la verdadera fuerza del Li Qiye. El mundo quedó impactado por las vasijas. Incluso los verdaderos maestros aquí se volvieron locos. El poder de los 13 palacios, combinado con las 3 naves, superó su imaginación. Clan. La espada Dao estaba en su mano. Era completamente negra, como si fuera el mismísimo Dao. Vibró justo cuando Li Qiye atacó con un resplandeciente rotura. ¡Boom! Toda su energía sanguínea y el poder de los 13 palacios y 3 vasijas se reunieron en esta ruptura resplandeciente. Potenciaron la espada Dao de forma descontrolada. Clank. Un solo corte salió sin técnica ni variación. Carecía del poder del Gran Dao y las leyes, ya que era solo un simple corte. Simple y directo, no había nada más presente. Sin embargo, era tan natural que la resistencia fue inútil. Con este solo golpe, dioses y hormigas, e incluso el mundo y el tiempo mismo, se dividirían en 2. Un corte, 2 mitades. Así de simple. Este era el orden natural del mundo y completamente imposible de frustrar.
El resultado ya estaba determinado, independientemente de la existencia de su enemigo. Un caneo saltó en alto antes de rodar por el suelo, la cabeza del divino ancestro Drietre rodó por el suelo con los ojos bien abiertos. Aún parpadeaba mientras rodaba. Incluso en el momento de la muerte, no comprendió lo ocurrido. Poseía cierto poder de un padre árbol, pero no pudo resistir el ataque de decapitarlo. Había confusión sobre el poder de la espada. Cortó todo lo suyo. Su vitalidad, su poder y su cultivo. Había demasiadas preguntas en el momento de su fallecimiento, un final sin cierre. Puf. Cuando cerró los ojos, el cuello cercenado finalmente comenzó a brotar sangre como un manantial mientras el cuerpo decapitado caía en picado. En el segundo siguiente, el espíritu celestial cayó en un silencio sepulcral. Todas las existencias se sintieron asfixiadas. Incluso los expertos más fuertes y los dioses reyes de los 9 mundos sintieron como si los estuvieran estrangulando. No pudieron moverse ni resistirse en absoluto. Decapitación Dao, el ataque definitivo de la espada Dao. Era prohibitivamente difícil desatar este movimiento. Quizás era un privilegio para un emperador inmortal tras ejercer todo su poder. Incluso Li Qiye se vio gravemente afectado tras este ataque. Su energía sanguínea se agotó, por lo que palideció. Sin los 13 palacios y 3 naves que lo apoyaban, ni siquiera su resplandeciente descanso podría desatar la decapitación del Dao. En su mente, usar masacre imperial y aniquilación celestial no era tan difícil. Sin embargo, para un arma como la espada Dao, su ataque definitivo era más difícil de activar que alcanzar los cielos. Todos quedaron sin voz ni aliento. Hace apenas un segundo, se mostraban escépticos ante su afirmación. Semejante logro en batalla pasaría a la historia, algo completamente comparable a lo que hacen los emperadores. Simplemente no podía suceder. Pero ahora era la realidad. Li Qiye había decapitado a Drietre con un solo movimiento y había disuadido a todos en el mundo. Pum, pum, pum. Shen Mengtian, Creed Bambo y Dualchil retrocedieron varios pasos aturdidos. De hecho, los maestros que estaban fuera del acantilado también fueron sacudidos hacia atrás. Estos personajes han experimentado innumerables tormentas. Han conocido a emperadores, y algunos incluso los han entrenado. No había nada en la vida que pudiera asustarlos. Pero en ese momento, sintieron una sensación de pavor. Era real y persistió en sus mentes. Después de hacerse un nombre, hace tiempo que se olvidaron del miedo y pensaron que eran dueños de su propio destino más allá de morir de viejos. Pero hoy, ese sentimiento largamente olvidado ha regresado gracias a Li Qiye. Madre mía. Muchos se asustaron muchísimo frente al espejo y cayeron de culo al suelo. Quedaron completamente paralizados, y algunos casi se orinaron en los pantalones. Quienes querían oponerse a Li Qiye estaban aún más asustados. Después de hoy, se convertiría en su sombra para siempre. En el futuro, tal vez ni siquiera tendrían el valor de plantarse frente a él y tendrían que arrodillarse ante él. Un maestro fuera del acantilado murmuró. Oye, ¿qué es ese movimiento? Nadie sabía qué tipo de corte era o de dónde venía, ni siquiera alguien como Lin Fengyun. Hombre, lo más perspicaz que he hecho en mi vida es no meterme con Li Qiye. Un antepasado se quedó atónito mientras observaba desde el espejo. ¿Eso es todo? Demasiado débil. Li Qiye guardó la espada Dao y sonrió. Solo el sello del padre árbol, no la fuente misma. Árbol seco era realmente fuerte. Era una pena que solo tuviera una pequeña parte del poder de un padre árbol, así que no le bastó. Tras calmarse, Dualchild exclamó. Un ataque definitivo. Gracias a su educación, estaba bien informado y comprendió lo que estaba sucediendo al instante. Rumble. Parecía haberse vuelto loco y sacó todas sus armas, incluido un tesoro verdadero del emperador inmortal. No le importó emplear toda su energía sanguínea en estas armas. El verdadero tesoro despertó y emergió una figura majestuosa. Las auras imperiales asaltaron este mundo e hicieron temblar al espíritu celestial. En este mundo no había mucha gente que pudiera despertar estas armas, especialmente una verdadera. Sin embargo, como hijo de un emperador, le resultó mucho más fácil despertar las armas de su padre. ¡Boom! Lin Fengyun y los demás también lanzaron rápidamente sus armas invencibles. El reflejo divino de Shen Mengtian apareció con un objeto antiguo flotando en su interior. Nadie sabe qué era, pero su aura podría derrumbar los cielos. Lin Fengyun no tenía un arma imperial, pero con un gesto de su mano, muchas armas de Dios del mar de la caracola rugiente salieron volando. Poco después, estas armas flotaron a su alrededor y actuaron como protección.
En cuanto a Creed Bamboo, muchas armas dejadas por los padres del árbol derramaron su infinita fuerza vital y sellaron el espacio a su alrededor. Al mismo tiempo, Stygian también desató su objeto ancestral. Esta cosa estaba rodeada de energía primordial, pero aún podía asustar a los dioses. En una fracción de segundo, estas personas comprendieron que, por muy poderosos e intocables que fueran, no podrían bloquear la espada de Liquille con sus cuerpos. Quizás ni siquiera sus armas, salvo las imperiales, podrían hacerlo. Por eso, crearon poderosas barreras con sus armas. Incluso si Liquille quisiera matarlos, primero debía usar estas armas divinas. Un arma imperial podría ser destruida, pero varias de ellas definitivamente sobrevivirían a un solo ataque. Esto era especialmente cierto para un verdadero tesoro que jamás se derrumbaría de un solo golpe. A pesar de los amplios preparativos, el grupo todavía estaba pálido y temblaba por dentro. ¿Todos a la vez o uno a la vez para cansarme? Liquille sonrió al grupo. Todos observaban con la respiración contenida. El ataque previo de Liquille disuadió al grupo de Shen Mengtian y los atemorizó. Se miraron y se encontraron montados en un tigre. No había posibilidad de bajarse. Si huían sin luchar, su reputación quedaría destruida. Les costó sangre y sudor construir el prestigio y el estatus que hoy poseen. Por lo tanto, si no tenían el coraje de luchar contra un joven, no habría forma de que pudieran volver a aparecer en el futuro. Vivirían para siempre en la sombra. Si no podían derrotar a su demonio interior, no tendría sentido volver al mundo. Sin embargo, se sentían incapaces en una confrontación directa, que no eran rival para Liquille. Lin Fengyun finalmente entendió por qué Liquille decía que él era el dueño de la situación. No estaban calificados para imponer ninguna condición. Es solo una batalla. Fengyun respiró hondo y pronunció lentamente. Un cultivador siempre persigue el límite infinito. Morir en batalla también es el destino de un cultivador. No quería huir y perder su fama de toda la vida. Los ojos de Shen Mengtian se iluminaron mientras miraba el rostro pálido de Liquille e informó a los demás. Su energía sanguínea está agotada, deberíamos unirnos y luchar. También examinaron su rostro y pudieron ver que el corte de espada anterior había gastado mucho de su poder. En circunstancias normales, este grupo no tenía problemas para luchar. Por desgracia, después de lo que acababan de presenciar, seguían dudando a pesar de que Liquille estaba debilitado. Liquille estaba bastante divertido. Observó al grupo, que no tenía espacio para avanzar ni retroceder. ¿Y ahora qué? ¿A dónde se fue su actitud dominante? ¿No estaban seguros de la victoria antes y querían imponer condiciones? ¿Por qué todos se encogen de hombros? ¿Quieren convertirse en tortugas? La expresión del grupo se tornó desagradable al oír la degradación, pero sabían que los estaba incitando. Por desgracia, no les quedaba otra opción que luchar, pues no querían perder su prestigio. El monarca Estigio gritó. Junior, deja de actuar con arrogancia. Aún no se ha decidido quién será el vencedor. Liquille los miró tranquilamente y sonrió. Entonces vengan. Aunque los 5 luchen juntos, los mataré a todos. En el pasado, quien dijera tales palabras sería considerado un loco. Sin embargo, ahora que provenían de Liquille, era bastante impresionante. Los expertos que observaban desde sus espejos sintieron que se les erizaba el pelo. Los 5 expertos se miraron y al instante llegaron a un acuerdo. Estaban del mismo bando, así que, independientemente de sus planes anteriores, debían trabajar juntos ahora para salir con vida de este lugar. Creed Bamboo rugió. Vamos. A pesar de ser un anciano con rostro infantil, cuando quería luchar, su espíritu de lucha se volvía tan poderoso como el de un gigante. ¡Boom! Los expertos que lo seguían liberaron toda su vitalidad. La vitalidad de Creed Bamboo se fusionó con la de ellos y entonces todo fluyó a su cuerpo. Con otra explosión, la caballería de Stygian también canalizó su energía y se fusionó con la suya. El grupo de Shen Mengtian también le dio su vitalidad. En poco tiempo, estos 3 tomaron prestada la energía de sus legiones y parecían miles de años más jóvenes. Se veían enérgicos y listos para luchar. Sus ojos brillaban mientras sus cuerpos rebosaban de energía, tomando prestada la vitalidad. Muchos antepasados suspiraron de envidia. Esto era imposible para muchos de ellos. Entrenar a estas legiones era demasiado caro. No cualquier secta podía tener tantos recursos que desperdiciar. Para quienes estaban cerca de la muerte, esta era la única forma de luchar. Solo podían tomar prestada la vitalidad de sus subordinados, pues su rueda vital se había marchitado. Incluso si pudieran devorar la vitalidad y la longevidad de otros, no podrían reponer sus propios cuerpos. Estas cosas también se marchitarían rápidamente.
Solo en un cuerpo joven la energía sanguínea se multiplicaba y se hacía más poderosa. Los casi muertos no tenían este privilegio. Lin Fengyun y Dual Child no necesitaron sangre de nadie. Fengyun aún era joven y vigoroso, y estaba en su mejor momento. Por eso, al liberar su energía, fue majestuoso y casi hizo explotar la bóveda celestial. Dual Child estaba en desventaja en este aspecto. Estaba decrépito y al borde de la muerte, además de no tener subordinados que le prestaran energía. Por suerte, heredó las armas de su padre. Gracias a ello, podía ejercer más poder que otros y gastar menos energía. Retumbar. Todo el mundo espiritual celestial perdió su luz. Las armas se elevaron hacia el cielo mientras el grupo activaba sus leyes de mérito más poderosas para asestar un golpe fatal. Mátenlo. Se abalanzaron sobre él al unísono. Los terremotos azotaron el mundo. Incluso expertos de lugares remotos se asfixiaron por su aterrador poder. Piénsalo. 5 maestros invencibles acaban de usar sus leyes de mérito más poderosas al mismo tiempo. Este asalto podría acabar con el mismísimo espíritu celestial. No está mal. Li Qiye sonrió tranquilamente ante esto. Boom. 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 Desapareció y de repente 5 personajes invencibles aparecieron de donde estaba. Shen Mengtian, Lin Fengyun, Creed Bamboo Inmortal, Imperial Dual Child y Stygian Monarch. De repente había una copia perfecta de cada uno de ellos. Boom. Los 10 comenzaron su escaramuza. Cada uno luchó contra su copia con sus ataques más fuertes. El espacio quedó reducido a cenizas. Poco después, las numerosas rocas junto al acantilado fueron destruidas. Ni siquiera las leyes del acantilado se salvaron. Cada golpe hacía aullar a las estrellas del cielo. Algunas incluso caían. El poder de este intercambio era inmenso. Después del primer combate, los 5 oponentes miraron fijamente a sus copias y estaban completamente indefensos. Espacio paralelo, una técnica del paralelismo, una de las 4 grandes artes de la escritura espacial. Los espectadores se quedaron atónitos al ver a los 5 enfrentarse entre sí. No parecía haber una buena manera de afrontarlo. Shen Mengtian gritó: «Cambiemos». En una fracción de segundo, intercambió con Lin Fengyun. Lin Fengyun intercambió con Creed Bamboo y Creed Bamboo intercambió con Dual Child. Sin embargo, al intercambiar su posición, el espacio a su alrededor también se desplazó. Las 5 copias también realizaron los cambios necesarios. Al final, todavía tenían que enfrentarse a sí mismos dentro de los espacios especiales. Sin mencionar a los expertos que observaban desde sus espejos, incluso los maestros justo afuera del acantilado no tuvieron respuesta a este tipo de manipulación espacial. Si un truco así pudiera romper mi espacio paralelo, no sería tan especial. Li Qiye apareció en otro lugar y rió con indiferencia. Si esta técnica pudiera manejarse tan fácilmente, la escritura espacial no estaría a la altura de su fama. Muere. El grupo lanzó un ataque contra Li Qiye. Comprendieron que la única manera de hacer desaparecer esta manipulación espacial era matarlo. ¡Boom! Sin embargo, cuando apuntaron a Li Qiye, sus copias repitieron los mismos ataques hacia ellos. Retumbar. Los 2 bandos colisionaron, haciendo que el cielo temblara y que el sol y la luna perdieran su color. Innumerables existencias en el espíritu celestial temblaron de miedo. La intención asesina de una batalla de esta magnitud envolvió al mundo entero. Esto parecía el apocalipsis para todas las criaturas. Los peces se sumergieron más profundamente en el océano mientras las aves se escondían en sus nidos. El terror los invadió por completo. Activa. Mientras la batalla se intensificaba, Dual Child aulló como un loco. Desató un ataque definitivo con su verdadero tesoro. Puede que no fuera del nivel de una aniquilación celestial, pero se le acercaba muchísimo. Aunque la copia de Dual Child también replicó el mismo ataque definitivo, en realidad perdió en este intercambio y tuvo que retroceder varios pasos. En esa fracción de segundo, Dual Child comprendió de inmediato y gritó: «Usen los ataques definitivos de sus armas, no pueden replicar todo el poder de un verdadero tesoro». Con eso, los otros 4 desataron rápidamente los ataques más poderosos de sus armas. Las auras de los padres del árbol, los dioses del mar y los emperadores inmortales arrasaron con el espíritu celestial. Era como si estos seres volvieran a la vida y quisieran destruirlo para devolverlo a su forma original. Bang. 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 El grupo usó sus armas invencibles para desatar los golpes definitivos. Finalmente lograron suprimir su réplica con estas armas. Sin embargo, su ventaja seguía siendo mínima tras el ataque. Dual Child obtuvo el resultado más claro porque no solo poseía tesoros vitales, sino también un tesoro verdadero.
Este le permitió suprimir su copia, ya que era mucho más poderosa que las armas del Padre Árbol y el Dios del Mar. Hermano Dualchild, desata una aniquilación celestial. Te lo pagaremos más tarde. El grupo lo notó y Stygian gritó de inmediato. Por favor, hermano, te pagaremos generosamente después de este desastre, agregó Creed Bamboo. Muy bien. Dualchild no se negó y rugió como un loco. No intentó ocultar nada en ese momento, ya que estaba en el mismo barco que los demás. Si murieran, él tampoco podría escapar de Liquille. ¡Boom! No le importó desperdiciar lo poco que le quedaba de sangre de longevidad y canalizó una aniquilación celestial con su verdadero tesoro. ¡Boom! Todo se convirtió en cenizas. Todas las leyes se hicieron añicos ante esta aniquilación. Mientras tanto, su copia también utilizó una aniquilación celestial que robó al mundo sus colores y Dao. Un tercio del acantilado del dios roto se convirtió en humo tras este golpe. No hay palabras para describir el poder de dos aniquilaciones celestiales. Muchos cayeron al suelo, incluidos los paragones virtuosos. Tampoco pudieron mantenerse en pie y quedaron completamente sin aliento. Finalmente, la copia de Dualchild salió volando y rompió muchas rocas en el camino. Muere. Tras escapar de su copia, Dualchild gritó y aprovechó esta rara oportunidad para atacar directamente a Liquille. Aunque no podía usar otra aniquilación celestial, este siguiente ataque de un verdadero tesoro podría convertir el vacío en nada. En ese momento, la energía sanguínea de Liquille se restauró entre un 70 y un 80%. Vio acercarse a Dualchild y rió. ¿Cómo podría compararse la luz de una luciérnaga con la de la luna? Dicho esto, usó su sello mundial. Zumbido. En el instante en que apareció el sello mundial, emergió al mismo tiempo un viejo árbol. No era demasiado grande, pero parecía tener sus raíces en el mundo. ¡Boom! Múltiples rayos inmortales se abrieron tras su espalda como un pavo real extendiendo su cola. Este viejo árbol y su brillo detuvieron el ataque de Dualchild. El brillo se extendió entonces hacia abajo como un abanico. Dualchild se sorprendió e inmediatamente usó sus armas para protegerse. Sin embargo, salió volando y derramó sangre. ¿Qué es eso? Muchos alzaron la vista al ver a Dualchild aún bajo la protección de sus armas, arrastrado por el abanico. ¿No es ese el árbol del pavo real? Un momento después, alguien finalmente reconoció el viejo árbol y exclamó: ¿El árbol del pavo real? Imposible. ¿No sigue en la tierra del pavo real? ¿Cómo llegó aquí? Además, cuando un árbol ancestral se enraiza en la tierra, ya no puede irse. Mucha gente se asombró al reconocerlo. Miren la tierra del pavo real, ordenó un antepasado de inmediato. Cambiaron la dirección de su espejo celestial. Sin embargo, el espejo mostraba que el árbol pavo real seguía creciendo en su territorio. Por desgracia, el árbol pavo real del acantilado del dios roto también era idéntico. ¿Qué pasa, dos pavos reales? La gente estaba bastante confundida. Un árbol idéntico surgió de la nada. Ni siquiera los maestros podían distinguir cuál era real o no fuera de su ubicación. Las 5 copias anteriores de los maestros ya eran bastante impactantes. Esta adición solo aumentó el asombro del público. ¿Es este un avatar Dao del árbol del pavo real? Se preguntó un experto. No lo creo. Un antepasado Treant respondió. Una vez que un árbol ancestral echa raíces, no hay nada más que eso. No hay avatar Dao disponible. Por supuesto, la gente desconocía la asombrosa propiedad del sello mundial. Tras curar el árbol, Liquille obtuvo su aprobación, por lo que le dejó una marca con su sello mundial. Esto significaba que podía invocarlo para que luchara por él donde quiera que estuviera. Aún existía una diferencia entre esta copia y el original. Después de todo, Peacock era un árbol ancestral. Sin embargo, esta copia era aún más fuerte que un tesoro verdadero del emperador inmortal, por lo que Dualchild quedó atónito a pesar de contar con la protección de un tesoro verdadero. «Detente, no ataques más», gritó Feng Yun mientras miraba el árbol del pavo real en el cielo con expresión seria. El grupo se detuvo de inmediato, y sus copias también. Esta era la debilidad de Parallel Space. Si alguien dejaba de luchar o huir, las copias se detenían. Por supuesto, esta clara debilidad no está presente en la técnica de nivel superior, el desplazamiento paralelo. El grupo se detuvo con cautela y observó a su copia. Se retiraron lentamente, manteniendo una distancia suficiente. En ese momento, no se atrevieron a actuar imprudentemente. Aunque las copias no los atacarían, su expresión tampoco era buena, ya que estaban mirando el árbol del pavo real en el cielo. Bien, el calentamiento ha terminado. Es hora de subir de nivel. Liquille sonrió al ver que el grupo detenía su ataque.
Recordó espacio paralelo y las 5 copias desaparecieron al instante. En ese momento, sus enemigos no tenían nada que decir. Incluso un dios rey legendario como Lin Fengyun permaneció en silencio. Comprendían que se encontraban en una situación precaria. Li Qiye podía usar métodos para reprimirlos de esta manera, de modo que su ataque asesino pudiera aniquilarlos. Sintieron un poco de arrepentimiento. Si hubieran sabido que era tan terrible, no habrían salido. Era mejor, obedientemente, esconder el rabo entre las piernas de vuelta en su cueva. Por desgracia, ya era inútil. El nudo de la disputa estaba atado. Eran flechas disparadas desde el arco. No había vuelta atrás. Los silenciosos espectadores tampoco tenían forma de resolver esta situación. Li Qiye tenía la sartén por el mango. ¿Qué otros métodos podrían emplear para someterlo? Incluso los personajes invencibles reflexionaban. La única salida era postrarse y suplicar perdón y misericordia. Aparte de eso, no había nada más que el grupo de 5 pudiera hacer para salir con vida del acantilado del dios roto. ¿De qué más es capaz Li Qiye? Los maestros del otro lado del acantilado quedaron atónitos ante su capacidad de invocar otro árbol pavo real. Al mismo tiempo, muchas existencias se sumieron en el miedo, mientras que otras celebraron no ser sus enemigas. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que Li Qiye seguía conteniéndose al enfrentarse al grupo de Men Zentian. ¿Cómo quieren morir? Preguntó Li Qiye con una sonrisa burlona mientras observaba a sus enemigos y su actitud estoica. Shen Mengtian y los demás guardaron silencio. Habían tenido el coraje de luchar un poco antes, pero ya no lo tenían. Por desgracia, les era imposible pedir perdón. Renunciar a su orgullo era aún más doloroso que morir. Li Qiye se rió de sus silenciosos enemigos y dijo: desafortunadamente, ya es demasiado tarde. Depende de sus propias habilidades si sobrevivirán ahora o de los verdaderos recursos de su secta. Dicho esto, rayos inmortales descendieron del árbol del pavo real. El tiempo pareció detenerse por completo con su llegada. Activa. El grupo actuó al unísono y usó los ataques definitivos de sus armas. Querían dispersar el poder del árbol y romper el estancamiento temporal. Retumbar. Ni siquiera estas armas lograron detener los rayos inmortales que descendían. Todos fueron despedidos mientras vomitaban sangre. Todos en el espíritu celestial quedaron atónitos ante esta escena. Ni siquiera estos supuestos asaltantes pudieron resistir el ataque. Desafortunadamente, no son verdaderos asaltantes, dijo Li Qiye riéndose de ellos nuevamente. En poco tiempo, todos palidecieron. Este era el poder de un padre árbol, así que había una gran disparidad. Además, acababan de luchar, así que su energía sanguínea estaba agotada. Lin Fengyun lo estaba haciendo mejor que el resto, por lo que solo fue empujado hacia atrás y no resultó herido, a diferencia del resto. Cuando un padre árbol regresó al vacío y a la tierra para convertirse en un árbol ancestral, se unió al mundo. Incluso a los emperadores les resultaría difícil influir en él, así que no hace falta decir más sobre este grupo. Si fueran verdaderos asaltantes, probablemente podrían escapar del árbol del pavo real. Por desgracia, su título era solo nominal. Prepárense para el ataque y encuentren una abertura. Gritó Fengyun al grupo. Adoptó una expresión estoica. Esta sería la segunda pelea más difícil de su vida. La primera fue, por supuesto, el combate contra el emperador inmortal Aoai. ¡Bum! Rugió como un loco. Su vitalidad se disparó como una cascada y, al mismo tiempo, usó su sangre de longevidad para despertar las armas de los dioses del mar a su alrededor. Una luz inmortal también emanaba de su cuerpo en forma de rayos. Estos se unieron para formar una llama maravillosa con la apariencia de un par de alas que lo sostenían. Parecía un gigante en ese momento, como si fuera capaz de cargar con el mundo. En ese momento, no le importaba nada más. Si no se entregaba por completo ahora mismo, no habría posibilidad de salir vivo de allí. Ven, demuéstrame lo fuerte que eres. Con un aura envolvente, era mucho más poderoso y feroz que sus aliados. Su presencia dominante no tenía límites. Ese era el temperamento de un asaltante del emperador. Una vez más, no era real, pero muchos aceptaron su título y sus logros, incluidas las existencias cumbre. Este es el verdadero poder de Lin Fengyun. Solo con su cultivo podría derrotar a 2 monarcas estigios. Exclamaron con emoción incluso los maestros que se encontraban fuera del acantilado. Escuché que tomaste prestado un tesoro verdadero del emperador inmortal de las 4 ramas de Guchun para luchar contra el emperador inmortal Aoai en aquel entonces. Desafortunadamente, hoy no tendrás tanta suerte. Además, no soy el emperador.
No usó su arma del destino verdadero porque apreciaba tus talentos y logros, así que lograste alcanzar los 200 movimientos. Sin embargo, me temo que tu muerte es segura hoy. Por desgracia, Li Qiye se detuvo un momento antes de hacer una propuesta. Como ya dijiste sobre tu amor por los talentos, yo también lo tengo. Sométete a mí y no solo te perdonaré la vida, sino que te mostraré el camino para que puedas convertirte en un verdadero asaltante del emperador. Todos quedaron atónitos al escuchar esto. Sin duda, Li Qiye no perdonaría a los demás, pero sí a Lin Fengyun. Todos esperaban con gran expectación la respuesta de Fengyun. Lucharé hasta el final, incluso sabiendo que la muerte acecha. No morí ante un emperador inmortal, pero morir ante un genio con 13 palacios no manchará mi vida en absoluto. Fengyun rió heroicamente, con un impulso y un ánimo cada vez mayores. Se dio cuenta de algo y estaba dispuesto a darlo todo sin miedo a la muerte en la batalla de hoy. A sus ojos, el resultado de esta feroz batalla podría no ser tan favorable como el de la batalla contra el emperador inmortal Aoai. En el pasado, se preparó a la perfección para luchar contra el emperador e incluso tomó prestado un tesoro auténtico de las 4 ramas para desplegar su mayor potencial de batalla. Además, ese fue el año en que alcanzó su máximo nivel de iluminación y vitalidad. Pero como dijo Li Qiye, el emperador no tenía su verdadera arma del destino, solo sus manos desnudas. Lin Fengyun logró resistir 200 movimientos antes de perder contra el emperador. Sin embargo, este decidió no matarlo. Pagó un alto precio por esta batalla. No solo consumió una cantidad monstruosa de energía sanguínea, sino que también gastó una parte impactante de su vida, casi al borde de la extinción. Estas heridas no sanaron hasta mucho tiempo después de que él se encerró para recuperarse. Valiente coraje, dijo Li Qiye con una sonrisa. Que así sea, que se cumpla tu deseo. Con eso, los rayos inmortales del árbol pavo real fueron directamente hacia Lin Fengyun con una presión considerable. Abran. Con su grito, las armas de los dioses del mar cobraron vida. 2 figuras majestuosas emergieron. Eran las intenciones de los 2 dioses del mar de la caracola rugiente. ¡Bum! 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 Ambas figuras entraron en el cuerpo de Fengyun, haciéndolo crecer aún más. Parecía un avatar con las leyes de los dioses del mar circulando a su alrededor. En un abrir y cerrar de ojos, adoptó la apariencia de un dios del mar capaz de elevarse por encima de los 9 cielos. ¡Bang! Fengyun finalmente hizo su movimiento alzando ambas manos al cielo para detener los rayos inmortales entrantes. Retumbar. El mundo entero se estremeció como si sus palmas lo sacudieran. Pudo cargar con esta inmensa masa y los rayos inmortales del árbol del pavo real gracias a su propio poder y a la ayuda de las armas de los dioses del mar. ¡Qué fuerte! Muchos cultivadores quedaron atónitos al ver esto. Ese es Lin Fengyun, alguien capaz de luchar contra un emperador. Los maestros presentes quedaron asombrados por su poder. Creok Bambo tenía 2 padres árbol de su rama, y Shen Mengtian era considerado maestro porque algunos emperadores le habían hecho preguntas anteriormente. Sin embargo, en cuanto a cultivo, ninguno de los 2 estuvo a la altura de su fama. De hecho, estos 2, e incluso Stygian, que ha luchado en los 9 mundos, nunca han luchado contra un emperador. Podrían haber luchado contra un joven emperador antes de ascender, pero no contra uno con la voluntad del cielo. Por el contrario, el más joven entre ellos, Lin Fengyun, ya había luchado antes contra un verdadero emperador, uno de los más brillantes. Muy fuerte, de hecho. Li Qiye sonrió ante este espectáculo. Desafortunadamente, te faltó fuerza en el pasado, ya que no te has recuperado del todo. Con eso, el árbol del pavo real se volvió aún más brillante con más rayos descendiendo. Esta vez, suprimieron por completo el cuerpo de Fengyun. ¡Bang! 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 Fengyun forcejeó esta vez porque el árbol del pavo real había emanado su poder original. No solo provenía del árbol, sino de la tierra misma. Esta copia del sello mundial podría ser inferior a la original, pero era mucho más poderosa que una técnica de avatar. Podía ejercer al menos el 50 o 60% del árbol real. Si Li Qiye se esforzaba al máximo, podría incluso alcanzar el 70%. Por lo tanto, era fácil imaginar que, independientemente de lo fuerte que pudiera ser Fengyun, no podría soportarlo más. El cuerpo de Fengyun se retorcía bajo los opresores rayos inmortales. Incluso se oían sus huesos crujir como si todo su cuerpo estuviera a punto de ser aplastado. El resto del grupo se miró entre sí antes de gritar. Hermano Fengyun, ya vamos. Shen Mengtian, Creok Bambo Inmortal, Stygian Monarch y Imperial Dual Shield se lanzaron hacia adelante con sus armas divinas. Rumble.
Reunieron todo su poder en la ola más poderosa para detener los rayos entrantes. Sus energías sanguíneas también se han transformado en alas de fuego tras tomar prestada la vitalidad de sus legiones. Gracias a su trabajo en equipo y a sus armas invencibles, lograron detener la opresión del árbol del pavo real. No prestaron su ayuda por camaradería, sino porque estaban del mismo bando. Su muerte sería la siguiente tras la caída de Lin Fengyu. ¡Boom! El mismo espíritu celestial respiraba con dificultad bajo la cegadora opresión del árbol. Los 5 luchaban por mantenerse a flote. Si continuaban así, no durarían mucho más. Un poco capaz. Li Qiye no tenía prisa por terminar esto después de ver que el grupo lograba resistir un poco más. Aunque el grupo de Dual Shield hizo todo lo posible con sus armas divinas y logró detener los rayos inmortales, no pudieron contraatacar. Su vitalidad se agotaba gradualmente. En este aspecto eran muy inferiores a Lin Fengyu. Él podía resistir mucho más gracias a su vigorosa constitución. Incluso cuando tomaron prestada la energía de la sangre de sus legiones, esta solo pertenecía a un grupo de jóvenes con cultivos más débiles. Esto solo actuó como una forma temporal de reabastecimiento y no les permitió librar una batalla prolongada. Aún estaban sanos y salvos, pero el grupo sufría y palideció. Si esto continuaba, su vitalidad se agotaría en poco tiempo. Creed Bamboo se comunicó apresuradamente con los demás. Hermanos, debemos correr. ¿Cómo? Respondió Dual Shield. No es solo el árbol del pavo real. Si intentamos escapar, Li Qiye sellará el área. Ahora sabían que Li Qiye no había usado todo su poder. Este árbol pavo real era solo una parte de su arsenal, pero ya era suficiente para dejarlos indefensos. Si intentaban huir, usaría aún más medios para matarlos. Creed Bamboo respondió con gravedad. Tengo un plan de respaldo de la tierra ancestral, pero necesito el reflejo divino del hermano Shen y tu tesoro, hermano Stygian. Los dos se conmovieron al oír esto. Shen Mengtian aún no había usado su reflejo por completo, ya que el monarca usaba un arma diferente, no la antigua del abismo espiritual. Está bien, hermano, adelante. Sabemos qué hacer. Los 3 llegaron a un acuerdo. Creed Bamboo enfatizó. Debemos pagar un alto precio para salir vivos de este lugar. Los otros 2 se miraron fijamente. Comprendieron lo que significaba ese alto precio. Hazlo. Mientras podamos vivir, aún hay futuro. Stygian asintió solemnemente. ¡Boom! El cuerpo de Creed Bamboo expulsó una luz sangrienta. Una ley suprema se creó en su interior, como un vórtice devorador. ¡Ah! Los gritos resonaron por doquier. Los expertos que llegaron con Bambú del arroyo comenzaron a desmoronarse. Él devoró todas sus esencias. ¡Ah! Se oyeron más gritos de angustia. Las legiones del sueño empiro y del abismo espiritual se desplomaron en una niebla sangrienta. Estas esencias penetraron entonces en sus respectivos líderes. Tal acontecimiento conmocionó a los espectadores. Los jóvenes estaban allí para brindar su sangre a sus antepasados, pero ahora, estos ancestros al instante se apropiaron de todo de sus legiones. Era como diseccionar una gallina para sacar un huevo o vaciar un estanque para sacar los peces. Lin Fengyun suspiró en silencio. Comprendió lo que querían hacer. Zumbido. Tras devorar las esencias de las legiones, la vitalidad de los 3 estalló varias veces. Se recuperaron considerablemente en ese momento. Sin embargo, no atacaron a Li Qiye de inmediato. ¡Bang! En la tierra ancestral, un rayo divino se elevó hacia el cielo. Un árbol se balanceó antes de romper la bóveda celeste y abrir una puerta. En ese momento crítico, Creed Bamboo gritó. ¡Ahora! ¡Boom! En el abismo espiritual, un tesoro cubierto de caos primordial emergió. Con su aparición, el tesoro que Stygian tenía en su mano también rezumaba caos primordial. Con este tesoro, formó una plataforma Dao caótica. Al mismo tiempo, una gema preciada voló desde el Dream Empirean y se iluminó instantáneamente. Esto hizo que el reflejo divino de Shen Mengtian irradiara una luz cegadora. Además, emitió numerosas leyes. Clank. Shen Mengtian construyó un portal Dao dentro de la caótica plataforma Dao. Este portal se enganchó a ciertas coordenadas espaciales. ¡Boom! De repente, este portal emitió una fuerza de succión aterradora e imparable. ¡Vamos! Creed Bamboo les recordó a todos esta fugaz oportunidad. Zumbido. Los 5 fueron absorbidos por este portal Dao y se teletransportaron. ¡Bang! Apenas una fracción de segundo después de que desaparecieran, las luces inmortales aplastaron tanto la plataforma como el portal. Los 5 reaparecieron en la tierra ancestral. No tenían color en la tez debido a la gran cantidad de energía que gastaron en esta huida.
Aún estaban conmocionados por el miedo y no podían hablar. ¿Se escaparon? Muchos se quedaron atónitos ante esta rápida huida. No esperaban que el grupo pudiera lograrlo. Extraordinario. Lograron escapar. Los maestros cercanos asintieron. Li Qiye no se sorprendió en absoluto. Sonrió suavemente y contempló el tesoro sumergido en el caos primordial del abismo, así como la delicada gema cerca del empíreo, y declaró: no sería tan fácil encontrarlos si permanecieran ocultos. No está mal, es hora de que destruya la tierra ancestral y la coseche. Poco después de pronunciar estas palabras, el grupo que regresó a la tierra se quedó mudo como perros que han perdido a sus amos. No se atrevieron a abandonar la zona. No había lugar más seguro que este ahora mismo. Después de todo, aún estaba bajo la protección de 3 árboles ancestrales. Si fuera cualquier otro lugar, Li Qiye podría penetrar las defensas fácilmente. La declaración de Li Qiye conmocionó tanto a los expertos que observaban a través de sus espejos como a los maestros cercanos. En ese momento, comprendieron que también apuntaba a la tierra y al abismo. Dio un paso adelante con deidades que le allanaron el camino supremo. Surgieron múltiples fenómenos con seguidores divinos que lo veneraban. Los 9 cielos y las 10 tierras se conmovieron. El yin y el yang, así como el ciclo de la reencarnación, se reformaron. Él era el actual maestro de los inmortales, el señor de todo. Al acercarse a la tierra, las montañas y los ríos perdieron su brillo. Todas las existencias temblaron de miedo, como si todo el espíritu celestial se tambaleara bajo sus pies. Mucha gente podría imaginar una escena en la que todos los discípulos de la tierra temblaban en masa, apiñados en un rincón donde sus ropas crujían. Los 5 combatientes observaban su lento avance hacia la tierra. Palidecieron con piernas temblorosas. La tierra ancestral era un linaje con 3 padres árbol, uno de los más fuertes en Even Spirit. Destacaba entre los Ens y se consideraba la zona más segura del mundo. Era una gran masa de tierra que se extendía por decenas de millones de kilómetros dentro del mar de Jade. Un continente así no tenía nada que ver con los otros 8 mundos. Sin embargo, en espíritu celestial, todo era extremadamente lujoso. Los linajes que poseían semejante cantidad de tierra en este mundo se contaban con los dedos de una mano. Ni siquiera un linaje imperial podría tener acceso a este vasto territorio. La tierra era tan valiosa como el oro en espíritu celestial. Por lo tanto, un continente tan grande era un tesoro codiciado a los ojos de todos. Por desgracia, ninguna secta ni pueblo se atrevió a pensar en ello. Piénsenlo, ¿qué significaba tener 3 árboles ancestrales? Sin duda, era el lugar más difícil de atacar. Debido a su protección, también era conocido como un lugar inexpugnable incluso para los emperadores inmortales. Cuando el grupo de Shen Mengtian siguió a Creed Bambo hasta la tierra ancestral, su intención era muy clara. Querían usar esta defensa suprema para evitar a Li Qiye. Mientras permanecieran allí, Li Qiye no podría atacar. En ese momento, innumerables expertos observaron cómo Li Qiye se acercaba a la tierra. Caminaba por un camino supremo, y cada paso lo llevaba a un mundo diferente. Pronto atravesó un dominio tras otro, lo que le permitió viajar desde el acantilado del dios roto hasta la tierra ancestral. Y toda la tierra estaba en silencio. Era como si todos sus discípulos y criaturas se escondieran en sus nidos. Imaginen esta escena. Este era un linaje poderoso con poder absoluto, capaz de invocar lluvia y vientos en el espíritu celestial. Solo un linaje imperial con un emperador presente se atrevería a oponérseles. Por desgracia, la secta imperiosa se ha convertido en una tortuga que se encoge en su caparazón. Sus discípulos no se atrevieron a salir por la puerta principal. Nunca habían experimentado semejante humillación. El miedo no los atormentaría a menos que un emperador atacara. Después de todo, nadie más podría siquiera intentar un asalto. Hoy, tras el regreso de Creed Bambo, estos discípulos quedaron completamente atónitos. Este era su antepasado más fuerte y antiguo, pero Li Qiye lo aniquiló por completo. Además, también tenía una alianza con otros maestros. Así que no se atrevieron a hablar en voz alta y obedecieron las órdenes de sus superiores. Todos se escondieron y permanecieron dentro de sus clanes. Esto realmente le está sucediendo a la tierra ancestral. Los cultivadores del mundo quedaron asombrados ante esta escena. Normalmente, los discípulos de Terra eran pomposos, agresivos y no les importaba nada de nadie. La escena de hoy presentaba un marcado contraste en comparación. Ya es hora de que aprendan una lección. Algunos cultivadores vitoreaban en su interior. Demasiados en espíritu celestial han sufrido la actitud grandilocuente de la tierra, así que se regodeaban con alegría en ese momento. Mientras estaba parado afuera, Li Qiye miró fijamente a la tierra ancestral y sonrió.
¿Debería entrar o saldrán y aceptarán su muerte? Incluso los maestros invencibles estaban llenos de expectación. Li Qiye realmente lo estaba haciendo. Querían ver si el creador de milagros podía continuar su obra y destruir la tierra con sus 3 árboles ancestrales. Compañero daoísta Li, no, joven noble Li, es mejor dejar atrás los agravios. Creek Bamboo asomó la cara fuera de la tierra y se rindió. Aceptamos nuestra derrota en la guerra de hoy. Verlo izar la bandera blanca hizo que todos en el mundo respiraran hondo. Era Creek Bamboo, alguien cuyo linaje había engendrado 2 padres árbol. Por desgracia, a pesar de esconderse en el lugar más seguro del mundo, decidió rendirse. Esto realmente conmocionó a la multitud. Nadie esperaba que se rindiera así algún día. Como dijiste, esto es una batalla. Li Qiye respondió con una risita. Una guerra no es ninguna broma. Los perdedores pagarán un alto precio. Creek Bamboo dudó por un momento antes de aceptar. ¿Qué precio deseas, joven noble Li? En ese momento, no tenían otra opción. Era luchar contra Li Qiye hasta el final o negociar las condiciones tras perder por completo. Li Qiye declaró libremente. Lo que quiero, me temo que no puedes tomar esta decisión o satisfacerme. Joven noble Li, ¿qué deseas? Shen Mengtian y Stygian también salieron. Li Qiye sonrió con suficiencia antes de tomarse su tiempo para responder. Lo que quiero no es demasiado escandaloso. Primero, todos ustedes se suicidarán. Esta exigencia es demasiado irrazonable. El rostro de Creek Bamboo se ensombreció y lo interrumpió. Joven noble Li, es innegable que hemos perdido. Sin embargo, eso no significa que no podamos resurgir. Aún tenemos una oportunidad. Si quiere tesoros, medicinas espirituales y otros objetos, podemos dárselos. Sin embargo, no podemos obedecer si pide nuestras vidas. ¿De verdad? Respondió Li Qiye con calma. Todo depende del observador. Creen que sus vidas son valiosas, pero para mí, no vale la pena mencionarlas. Soy una persona benévola. Sonrió. Te doy una última oportunidad ahora mismo. No me importa si sigues resistiéndote. Aplastaré tu tierra ancestral, tu abismo espiritual y el sueño empíreo. Recuerda, esto es la guerra, y como has elegido este camino, debes pagar el precio. Las caras de los 3 se pusieron bastante feas, pero no tuvieron respuesta. Haré un trato contigo. Lin Fengyun apareció y habló lentamente tras escuchar la condición de Li Qiye. Puedo dejarte hacer lo que quieras, pero debes perdonar a la caracola rugiente. Salió sin ninguna resistencia y se entregó completamente a Li Qiye. Una guerra no puede terminar tan fácilmente. Te di una oportunidad antes de que empezara la lucha, pero no la valoraste. Li Qiye lo miró y sonrió. La caracola rugiente decidió oponerse a mí, así que ellos también deben pagar. Bueno, la expresión de Lin Fengyun se hundió después de escuchar esto. Pueden sentir que estoy siendo demasiado duro. Li Qiye añadió. Pero recuerden, soy yo quien puede hablar de las condiciones mientras todos ustedes son peces en la tabla de cortar. Ya que decidieron rendirse, no masacraré ni aniquilaré por completo a la caracola rugiente. Sin embargo, aún así deberán pagar un alto precio. Este es el resultado de oponerse a mí. Fengyun reflexionó un momento, pues no podía tomar una decisión apresurada. Tardó un tiempo en rendirse con sinceridad. Joven noble Li, mi vida está en tus manos. Mi única esperanza y última petición es que perdones la caracola rugiente. Aprecio el talento, pero ya es demasiado tarde. Ya no puedes negociar, la caracola debe pagar, respondió Li Qiye con una leve sonrisa. ¿Qué quieres, joven noble? Fengyun se rindió, pues no le quedaban opciones. Era luchar a muerte o rendirse. La caracola rugiente. Dijo Li Qiye con calma. Puedo prescindir de sus discípulos, pero quiero la caracola. Claro que, si se oponen a mí, no habrá piedad. Fengyun soltó. Imposible. Una vez más, soy yo quien te da una opción. Puedes elegir morir luchando y yo aniquilaré la caracola rugiente. Claro que sus discípulos también pueden destruir la nave si quieren, no me importa. Solo quiero que el mundo vea el destino de quienes se me oponen. Sin embargo, ríndete y les perdonaré la vida. Fengyun no podía hablar. Comprendía lo limitadas que eran sus opciones. Todos en el espíritu celestial ansiaban escuchar su decisión. Tengan en cuenta que si los discípulos de la caracola perdieran su barco, sería como perder su hogar y territorio ancestral. Y a partir de entonces, la secta decaería continuamente. La caracola rugiente desaparecería. Li Qiye sonrió casualmente mientras miraba al vacilante Fengyun. Mi paciencia es limitada, no me hagas esperar. Responde ahora o espera la destrucción de la caracola rugiente.
Feng Yun apretó los dientes antes de responder con tono serio. Está bien, acepto rendirme. La caracola rugiente también será tuya, pero debes perdonar a sus discípulos. Li Qiye respondió rotundamente. No molestaré a los obedientes, pero cualquier resistencia será reprimida sin piedad. Feng Yun no respondió. No era un antepasado de allí, así que no podía obligar a todos sus discípulos a rendirse. Era lo mejor que podía hacer. El espíritu celestial quedó en silencio ante esta escena. Muchos se emocionaron con el destino final de este héroe caído. Aunque se haya rendido, nadie se burlará de él ni lo menospreciará. Esta vez, simplemente acudió a la súplica de la caracola rugiente. Aún actuaba con honor ante este desenlace y podría luchar hasta el final si no le importaba el destino de la caracola rugiente. Si moría en batalla, su nombre se extendería a las generaciones futuras. Sin embargo, decidió rendirse. Todos comprendían que moriría de todas formas, pero aún así eligió esta salida vergonzosa para salvar a los discípulos de la caracola, a pesar de no ser de la secta. Así, muchos consideraron su sumisión digna de admiración y respeto, en lugar de desprecio. No dijo nada más y permaneció en silencio a un lado mientras esperaba que Li Qiye tomara una decisión. En el pasado, su batalla contra el emperador inmortal Aoi fue solo un encuentro personal. Sin embargo, la batalla de hoy se debió a las disputas entre la caracola y Li Qiye, por lo que no tuvo otra opción. Se lamentó en silencio. En su juventud, la caracola le salvó la vida, así que hoy deberá devolverla a la secta. ¿Ya se decidieron? Li Qiye miró al grupo de Creed Bamboo y rió entre dientes. No tengo otra opción. Li Qiye, si quieres matarme, mi única respuesta es luchar. Me niego a rendirme. Dualchil rió y fue el primero en responder. Tampoco tenía otra opción, a menos que hubiera un lugar en el mundo donde pudiera esconderse de la persecución de Li Qiye. De lo contrario, Li Qiye no lo perdonaría. A diferencia de Creed Bamboo, Dualchil pudo dejarlo ir, ya que estaba solo, sin preocupaciones ni restricciones. Incluso si muriera en combate, sería su problema. Un poco valiente, al menos sin deshonrar el prestigio de tu padre. Li Qiye le sonrió. El tiempo no espera a nadie. Li Qiye miró fijamente a los otros tres. Tomen sus decisiones. Los tres se miraron de inmediato para interpretar sus intenciones. Apreciaban sus vidas y temían a la muerte. Después de todo, vivir una vida miserable era mejor que morir con honor, según ellos. Por desgracia, era hora de tomar una decisión ante la mirada ansiosa de los espectadores. Si todos quieren luchar, podemos hacerlo juntos, rió Dualchil mientras los tres dudaban. Entre los 5 maestros en ese momento, Dualchil eligió luchar, mientras que Lin Fengyun optó por rendirse. Sin embargo, estos tres no eran iguales a Dualchil, ya que este estaba completamente descontrolado y era el único responsable de sus actos. Joven noble Li, muy bien. Al final, Stygian tomó su decisión. El ganador se lo lleva todo. Hoy hemos perdido, así que acepto suicidarme. Pero debes perdonar el abismo espiritual. Me temo que me malinterpretaste. Li Qiye dijo con una sonrisa. Antes de la batalla, podría haber aceptado tu petición suicidándome, pero ya es demasiado tarde. Tu vida no vale nada después de perder. Sin embargo, si lo deseas, puedo ponerte algunas condiciones. Primero, suicídate. Segundo, entrega tu tesoro. Tercero, entrega el abismo como si fuera la caracola. Con eso, no masacraré a tus futuras generaciones. Dicho esto, señaló el tesoro que flotaba sobre el abismo. Eso es imposible. El monarca se negó de inmediato. Li Qiye explicó. Recuerden, les doy la opción. Ninguno de ustedes está calificado para negociar conmigo. Puedo matar a todos junto con sus sectas. Sin embargo, como soy una persona benévola, simplemente les doy una oportunidad a sus futuras generaciones. Poco después, las expresiones de los tres se volvieron desagradables hasta el extremo. Lo mismo te digo, Creed Bamboo. Te perdonaré las futuras generaciones si te suicidas y entregas la tierra ancestral. Shen Mengtian también. Entrega el jade y la tierra ancestral del Empirio y tendré compasión de tus hijos. Shen Mengtian gritó. Nos estás presionando demasiado. Tales condiciones le impedían aceptarlo. El jade era un tesoro invaluable. Aunque había cultivado su reflejo divino al máximo, el jade en sí mismo le fue de gran ayuda. Gracias a él, pudo calcular los ciclos kármicos y del samsara. Por esta razón, incluso los emperadores le preguntaban sobre ciertas cosas. Además, perder el territorio ancestral significaba que sus discípulos perderían su hogar.
Y a partir de entonces, el sueño en Pyro desaparecería. El resultado final para mí es el mismo, independientemente de tu elección, ya que aún puedo matarlos a todos y tomar tus tesoros. Li Qiye sonrió tranquilamente. La única razón por la que te doy una opción es que no quiero masacrar a demasiada gente. Desafortunadamente. Negó suavemente con la cabeza. Como antepasados, no pensaron en sus descendientes. Les han causado este desastre, así que cuando destruya sus sectas, no me culpen por ser despiadado. Les he dado una oportunidad. Creed Bamboo dijo fríamente. Li Qiye, no todo saldrá como quieres. A sus ojos, si solo él se hubiera suicidado, aún podría aceptarlo para negociar un poco de paz para la tierra. Sin embargo, pedirles que abandonaran su territorio ancestral era imposible a menos que los matara a todos. Aún crees que tu tierra es inquebrantable, ¿verdad? Lo sé, sigues siendo muy optimista con 3 árboles ancestrales. Creo que no eres el único. Incluso Shen Mengtian y Stygian podrían tener esta opinión. Li Qiye, puede que seas fuerte, pero no olvides que aún no eres un emperador. Creed Bamboo continuó. Si estás dispuesto a perdonarme mi tierra ancestral, aceptaré otras condiciones. Li Qiye se rió entre dientes. Ya que parece que ya has tomado tu decisión, es hora de que terminemos con esto. Observa cómo destruyo tu tierra. En ese caso, lucharemos hasta el final. Dualchild rió y les dijo a los otros dos. No creo que pueda romper la defensa de 3 árboles ancestrales. Dualchild quería luchar a muerte desde el principio, así que, naturalmente, quería que los demás se unieran a él. En su mente, aún existía la posibilidad de revertir la situación, especialmente con la tierra a su lado. Sí. Hermano Creed Bamboo, quizá podamos matarlo con los 3 árboles ancestrales. Shen Mengtian se mordió los labios y se decidió. Más les valía ir a por todas. Como no podían aceptar sus condiciones, debían luchar hasta el final a pesar de la mínima posibilidad de victoria, incluso con la ayuda de 3 árboles ancestrales. Al menos, aún había un rayo de esperanza. Creed Bamboo estaba indeciso porque el campo de batalla estaba justo en su secta, pero no tenía otra opción. Li Qiye, tu agresividad es la culpable de esto. Él también tomó una decisión. Entonces nos enfrentaremos a ti. Nuestra tierra ancestral nunca ha temido los problemas. Ven, te esperamos. Dicho esto, el grupo desapareció de nuevo en la tierra. Querían esperar a que comenzara su asalto antes de asestarle un golpe fatal. Un espectador murmuró. ¿Puede Li Qiye realmente destruir la tierra? Aunque la mayoría de los cultivadores en Even Spirit tenían absoluta confianza en Li Qiye en este momento, la tierra era demasiado famosa como una fortaleza inquebrantable. Lin Fengyun, quien se quedó a un lado tras rendirse, no dijo nada. Simplemente negó con la cabeza. Tras la última batalla, comprendió perfectamente que Li Qiye no lucharía sin estar completamente seguro de su victoria. En ese momento, Li Qiye sonrió y entró en la tierra ancestral. El corazón le dio un vuelco y todos los expertos se pusieron inevitablemente tensos. No estaban nerviosos por Li Qiye, sino por la tierra. A pesar de su fama defensiva, cuando Li Qiye avanzaba, todos sentían que podía abrirse paso. Sin embargo, no entendían por qué tenían tanta confianza en él. Rumble. Una oleada de perímetro defensivo se alzaba tras otra. El resultado fue una escena deslumbrante. Las leyes universales se derramaron como cascadas. Las runas de los padres del árbol inundaron la tierra como un océano protector. Solo un pequeño truco, no alcanza la cima. Li Qiye rió. Sus 13 palacios emitían su luz dorada e iluminaban el mundo. En una fracción de segundo, su físico interior también brilló. Los físicos de imperfección del vacío y supresión del infierno estallaron al instante. Pudo esquivar todas las leyes y poderes mientras aplastaba todo lo demás. Imagínense, el poder y la ley de la tierra fueron esquivados y destruidos al mismo tiempo por sus 2 físicos. Bang. 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 Estos perímetros se hicieron añicos ante la poderosa fuerza de Li Qiye. La tierra empezó a temblar mientras él pisoteaba las montañas. Los edificios y templos tampoco se salvaron. Zas. 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 En muchos lugares de la tierra, los edificios sagrados comenzaron a emitir su poder y leyes sagradas para proteger su entorno. Por desgracia, esto no fue suficiente para resistir su presión destructiva. Estos edificios quedaron reducidos a ruinas. En poco tiempo, toda la tierra quedó en ruinas. Li Qiye, detente. Finalmente, Creed Bamboo y los demás ya no pudieron quedarse quietos. Rugieron y la tierra pagó un alto precio para activar 3 formaciones supremas dejadas por sus padres árbol.
Los 4 maestros hicieron todo lo posible por potenciar las formaciones. Sabían muy bien que si la tierra ancestral no podía detener a Liquille, el abismo espiritual y el empíreo de los sueños también enfrentarían la desaparición. ¡Boom! 3 figuras majestuosas emergieron en 3 lugares diferentes. Su aparición presagiaba un aura vigorosa e inigualable. Padres del árbol. Gritaron muchos espectadores al verlos. Clank. Una de las figuras alzó una espada divina. Al apuntar al cielo, se formó un dominio de espadas. Miles de millones de espadas llenaron este espacio como si su descenso pudiera masacrar a todas las criaturas del mundo. ¡Boom! Una figura diferente rápidamente hizo un mudra con las manos. Entonces, todo el espíritu celestial pareció convertirse en una montaña, sujetado por esta figura. Cuando este mudra destructivo descendió, impuso el poder de un mundo entero. Cualquier existencia sería aplastada ante este poder. Clan. Una campana resonó por los 9 cielos. A continuación, la última figura controló una gran campana que voló hacia Liquille. Parecía capaz de devorarlo todo. Nada podía escapar y, una vez atrapados, serían refinados inmediatamente. Estas 3 formaciones fueron abandonadas por los padres del árbol de Terra. Cuando las formaciones se activaban al máximo, aparecían los padres del árbol. Todos intentaron matar a Liquille al instante tras tomar forma. Las 3 oleadas de poder devastaron el mundo. Cualquier ser temblaba y se volvía impotente ante esto. No está mal. Liquille se rió y desató su sello mundial. ¡Boom! Un golpe cruzó el cielo. 3000 mundos temblaron. Se podían ver innumerables peces yin-yang elevándose hacia el cielo. Formaron una enorme ciudad, majestuosa e imponente a través de los siglos. Bloqueó al instante los ataques de los padres del árbol. ¡Bang! El impacto afectó a todo el espíritu celestial. Un enorme tsunami fue el resultado. Ciudadela de los peces yin-yang de los 10 mundos, este fue el golpe definitivo del espejo de refinamiento inmortal yin-yang, una maravillosa línea defensiva. Clank, clank, clank. Las espadas, la campana y la montaña seguían avanzando alocadamente para destruir esta ciudadela. Es una aniquilación celestial, ¿verdad? Exclamaron muchos expertos conmocionados tras sentir el poder de la ciudadela. Mientras las 3 formaciones se descontrolaban, otra aniquilación celestial descendió. Fue acompañada de rugidos sonoros, chillidos e himnos. Un pez divino, una ballena inmortal, una rata celestial, un rey Kui, una serpiente castigadora, surgieron 9 figuras supremas. Eran bestias inmortales que visitaban este mundo. Sus auras primigenias y terribles envolvieron toda la zona. Todas las bestias y aves del mundo gritaron antes de caer al suelo, sin atreverse a moverse. ¡Bang! Las 9 bestias se lanzaron arrasando hacia las 3 grandes formaciones. La tierra ancestral parecía insignificante ante este golpe, como un pequeño bote atrapado en una tormenta. 9 grandes supremos. Esta fue la aniquilación celestial de un verdadero tesoro del emperador inmortal, la cítara bestia divina. ¿De verdad puede usar 2 aniquilaciones en un solo aliento? Todos quedaron atónitos al ver esto. No sabían qué decir. Incluso las existencias invencibles estaban horrorizadas. Incluso ellos, podrían desatar la aniquilación celestial con un verdadero tesoro. Sin embargo, no podían hacerlo tan seguido. Tengan en cuenta que estos ataques consumían una cantidad desmesurada de energía sanguínea. Ni siquiera los asaltantes emperadores serían capaces de hacerlo. Era algo reservado para los emperadores inmortales. Ofrecemos nuestra sangre para invocar la voluntad de los antepasados. En ese momento, no solo el grupo de Creed Bamboo actuó, sino también los ancestros de la tierra. Reunieron la energía y sacrificaron su sangre a las 3 formaciones para alcanzar su máximo potencial y que los 3 padres del árbol pudieran matar a Liquille. Romper. En ese preciso instante, Liquille gritó y desató el tercero. ¡Boom! Una montaña apareció en el cielo y Buda descendía. Este ataque aniquiló todos los males. Los devotos comenzaron a rezar cánticos budistas. Este ataque supremo trajo consigo el poder de un mundo budista con miles de millones de monjes contribuyentes, además del señor budista. Todo se concentró en esta montaña que se derrumbó. Divino Monte Meru. La aniquilación celestial desde la campana de la montaña del declive. Uno podría imaginar el poder de 3 aniquilaciones desatadas al mismo tiempo. El mundo se sumió en la oscuridad como si el sol en el cielo hubiera sido atravesado. Todas las criaturas estaban muertas de miedo. Sentían que se avecinaba un apocalipsis. Durante la oscuridad, todos presenciaron una escena impactante. La triple combinación atravesó la tierra. En una fracción de segundo, escombros volaron por todas partes.
Cuando se asentó el polvo, quedó un terrible cráter junto con un espectáculo asombroso. Después de un buen rato, el espíritu celestial recuperó su brillo. La luz del sol volvió a brillar sobre el mundo. La gente finalmente pudo ver 3 árboles increíbles aparecer en la tierra. Sellaban y protegían a toda la secta mientras emitían un resplandor divino para detener la fuerza remanente de las 3 aniquilaciones celestiales. Aún así, se creó un cráter insondable. Árboles ancestrales. Gritaron los maestros del espíritu celestial al verlos.